Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO, está con nosotros. Bienvenido, Celso. Muchas gracias por acompañarnos en este abrebocas de este año 2023. Ya hacíamos, antes que concluyera 2022, una especie de examen o balance, ¿no? Lo estamos haciendo con diferentes sectores de la economía, en esta apertura también. Balance de lo que había sido ese recorrido de 12 meses. Ahora, bueno, el nivel de expectativas. Hay cierta incertidumbre, hay como siempre algo de confianza cuando se inicia un nuevo año. En el sector agrícola, ¿cómo ven las cosas? Bueno, si hay algo que tenemos los productores es siempre confianza, perseverancia, resiliencia. Nosotros dependemos también del clima. Tuvimos un buen año de producción, pero mala comercialización, y eso se ve un poquito al no tener flujo de caja los productores. Tenemos asociaciones que no han terminado de vender el maíz, el arroz, el mismo frijol chino de exportación, pequeño porcentaje no se ha terminado de vender, y al no tener financiamiento, crédito, lo que hablábamos a final de año, es muy complicado. Hay que comprar los insumos. La mayoría, tal vez el 90% vienen del extranjero, Carlos, y hay que comprarlo por lo menos un año antes, 8 meses antes, y ese flujo de caja no lo tenemos. Vemos cómo también la inflación ha impactado sobre nuestros productores, la canibalización de la maquinaria. Yo creo que tenemos más de 10 años que formalmente no entran cantidades importantes de maquinaria, de equipo. Traer 100, 200 tractores cuando necesitas más de 5.000, por lo menos 5.000 tractores por una década para volver a tener una flotilla de 50.000 tractores, que era lo que nos decía el Banco Central en el 2014. Teníamos una plantilla de 58.000 tractores y ya la vida útil estaba casi caduca, de manera que venimos arrastrando estas problemáticas, luego los problemas estructurales, la gasolina, el diésel, la infraestructura. Mira lo que pasó en la zona andina, Mérida, destrozadas sus vías de comunicación, y cuando sumas Mérida, Táchira, Trujillo, el 70% de las hortalizas sale de ese eje andino, la fruta, todo lo que es la hortaliza fresca para la mesa de los venezolanos sale de esa zona. Bueno, y hay que hacer un gran trabajo. El sur del lago, que tiene casi un año inundado, es impresionante cuando vi recientemente fotografías y videos de cómo ha pasado tanto tiempo con la inundación del sur del lago, que es otra parte significativa de la producción nacional, o donde está parte significativa. Sí, al romperse los diques, claro. Lo que pasa es que tú te montas en el dique y tú estás en el suelo y tienes el agua a 2 metros de altura. Sí, claro. O sea, la sedimentación ha hecho estragos, y eso tiene que ver con el problema de la montaña. Estamos talando la montaña para hacer madera, para venderla o para comer, para cocinar, de manera que también el Ejecutivo ahí y la parte ambiental tienen que hacer un esfuerzo, porque hay que volver a reforestar esas montañas. Debemos nuevamente parar la sedimentación aguas abajo, que te va a causar daño todos los años. Fíjate, tú mencionabas el caso del crédito. Eso es medular en este caso, en esta circunstancia, perdón. Hemos conversado recién con Luis Prado, presidente de FEDENAGA, con Luigi Pixela, presidente de Conindustria, con otros representantes del sector productivo nacional, y el énfasis en el tema del respaldo crediticio está allí siempre presente. Si eso no ocurre, si no se abren las compuertas, si no se corrige lo del encaje legal, si no se abre la posibilidad, Celso, de dar incluso crédito en divisa extranjera, la situación va a seguir igual, ¿no? Sí, porque estamos ahora utilizando nuestra caja, nuestro bolsillo, y tiene un límite. Ustedes están reinvirtiendo. Reinvirtiendo, y tenemos un límite, y luego cuando tú comercializas, vendes y no cobras, porque también la industria, lo que decía Luigi Pixela, tiene toda la razón. O sea, igual el comercio, volver a tener el mismo inventario que tenían hace 6 meses por la inflación y por toda la problemática es muy complicado. Nosotros lo vemos, o sea, no es solo el productor primario que tiene problemas de caja, lo tiene la industria, tiene el comercio, el transportista, o sea, somos todos. Ojalá que el Ejecutivo, desde el Ministerio de Finanzas, liberen encaje, podamos utilizar esas divisas de personas que tienen divisas en esas cuentas custodias sin ganar un centavo y que la quieran colocar al beneficio de la producción primaria vegetal. Bienvenido sea, que no sean tan costosos, porque estamos hablando de producir alimentos. Hemos visto de unos papeles digitales, ya tenemos Volpriaven trabajando, si bien es cierto ahora está transando el tema IGTF, pero ya venimos. Vamos a hacer una reunión importante la semana que viene con todas las casas de bolsa para ver qué instrumentos podemos hacer, casa de bolsa, banca, el Ejecutivo, para tener más disponibilidad de dinero. Insisto,
O sea, los insumos hay que comprarlos por lo menos 8 meses de anticipación para que vayan a llegar a este ciclo de invierno que va a comenzar el 15 de abril. Papá Dios no va a mandar el agua. Claro. Él nunca se pela. Somos nosotros los que nos equivocamos. Ahora, ¿cuál crees tú, Celso, que sea el motivo por el que no se toman las decisiones finales en materia de darle mayor amplitud y posibilidades a la banca pública y privada para el financiamiento? No, lo que pasa es que somos todos los sectores y es poquita plata. A lo mejor en el encaje tenemos 1.000 millones de dólares y por aquí en la cartera de crédito 700 y a lo mejor necesitamos son 10.000 millones de dólares, insuficiente. Pero cuando sea poquito, ¿no? Se va de alguna manera esparciendo, se va distribuyendo. Porque sí, lo importante es que vimos que la cartera agroproductiva, que está chucuta, es pequeña porque es para cereales, ahorita la abrieron un poquito para soya y aquí que se siembra 10.000 hectáreas de soya o leguminosas. Aquí los rubros principales de mayor superficie de siembra es el maíz, el arroz, la caña de azúcar. A ellos también le debes apostar, por supuesto. Luego viene las hortalizas, frutas, la ganadería, por Dios. ¿Cómo levantas tú una res, una vaca, 3 años, un toro matadero 3 años, digamos, necesitas inversión, crédito? Pero bueno, mira, haciendo un esfuerzo extraordinario también para que el venezolano consuma lo hecho en Venezuela. Ojalá desde el Ministerio de Finanzas vayan colocándole más aranceles, vayan parando un poquito esta importación de alimentos, materias primas que vienen del extranjero, igual que el contrabando. Yo creo que el financiamiento y para mí contrabando también le está haciendo mucho daño al sector junto con la industria y el comercio. Te iba a preguntar, a lo mejor es un atrevimiento, a lo mejor es una fantasía, posibilidades de un financiamiento internacional, ¿es posible canalizarlo? Dios quiera que sí. Dios quiera que... No, el tema es que el Banco Central o el gobierno... Necesitamos apoyo financiero, comprar 5.000 tractores, es mucho dinero, hablamos de alrededor de unos 500 millones de dólares y el sector necesita 1.500 millones de dólares año para despegar, para hacer lo que éramos para el año 2010. Por supuesto, luego el tema del poder adquisitivo, que es otro tema medular que está afectando... el consumo. Porque tú puedes tener una buena producción, de repente el golpe de suerte o las buenas condiciones o sencillamente lo puedes hacer en definitiva. Pero ¿quién te consume el producto que tú realmente? Porque si el poder adquisitivo está en el piso... Y ¿verdad? Se nota. Claro, la única alternativa que tienes es exportar. ¿Y qué posibilidades hay ciertas y de que puedas hacerlo? Bueno, eso lo hablamos al retorno, Celso. Conversamos con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO. Bien, continuamos nuestra conversación con Celso Fantina, el presidente de FEDEAGRO. Hablábamos de financiamiento, hablábamos de posibilidades, hablábamos, bueno, de apertura, en fin, pero es que no hay todavía señales claras de qué es lo que se va a hacer. Mira, también habría que ver si conseguimos crédito como lo que teníamos con nuestros proveedores 10, 20 años atrás, 30 años atrás, porque Venezuela es un nicho importante en la agricultura. Crear una agroisleña privada, eso sí. Pudiera ser un conglomerado, pero digo que hay empresarios que están haciendo un gran trabajo. También ellos hay que darle su mérito junto con los productores y otros productores fuera de FEDEAGRO, ¿no? Que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo, pero si tuviéramos crédito, igual con esta apertura con Colombia, de que si podemos acceder a crédito, porque somos buenos pagadores. El sector privado, el músculo privado, tú lo sabes, realmente siempre honra sus compromisos, ¿no? O lograr el financiamiento tal vez en asociación con productores del campo de Colombia, ¿no? Claro, luego hay que ver el tema de sanciones hacia el Banco Central tuyo, venezolano, que a lo mejor lo que impide, tal vez en moneda, peso, bolívar, lo puedes hacer, pero cuando vas a dólar, ahí se te complica, ¿no? Habría que ver cómo se pudiera hacer, pero yo estoy seguro que levantando consumo, levantando productividad, vas a ver que estos 17 estados que son agrícolas y pecuarios se van a perder de vista. Ya lo vemos, el entorno económico que genera la agricultura, la ganadería debe estar por el orden de los 15.000 millones de dólares. Sí, el maíz al PIB es significativo. Claro, el maíz es más de 4.000 millones de dólares y estamos a 1/3 de lo que éramos hace 10, 12 años, ¿no? De manera que en esas zonas agrícolas donde se siembran esos rubros, crecen y tú lo ves, ¿no? Tú vas hacia Portuguesa, el tema industrial, la expansión industrial, la gente, ves cómo la economía está mejorando, los sueldos, los salarios son mucho mejores que en otras regiones del país. Ahora,
Tú hablabas digamos, del tema del contrabando, que es importante en este sentido y hay que evaluarlo, ¿no? Me imagino que hay una competencia obviamente que desleal en este caso, sobre todo del vecino país. Pero también quería referirme al caso que mencionabas del impuesto general a las transacciones financieras. ¿Cómo sigue afectando este impuesto, que se supone iba a ser de 1 año, a lo sumo 2? ¿Cómo está afectando a la producción agrícola nacional? Muchísimo. Es una cadena claro, porque agotadora. te pecha 2 o 3 veces, pecha la industria, luego me pecha a mí cuando retiro divisas, luego pecha cuando compro el impuesto el señor que lo traslada a estas cuentas custodia. Realmente vimos como un frenazo en la economía luego que se implementó el IGTF el 3%, sobre todo en dólares. Vemos ¿No es posible reducirlo o sencillamente eliminarlo? Ojalá, eso es uno de los temas que hemos hablado de jefe de cámara, que hablamos nuestros sectores, con industria, con Secomercio, de llevarlo a como habíamos planteado, a lo mejor al 1%. Y luego, Carlos, hay que colocarle IVA, yo creo que a todos los productos venezolanos, porque los productos, igual los alimentos que no pagan IVA, la industria lo tiene que trasladar al costo final, porque hay otras cosas dentro de la maquila que tienen IVA y no lo pueden sino descargar, y entonces lo trasladan, es el consumidor el que paga los platos rotos. Yo creo que pudiéramos tener inclusive un IVA mucho menor, pero que todos los bienes y servicios cancelemos un IVA menor y entremos en la formalidad, porque la informalidad también con el tema del pago de impuestos es grande, ¿no? La competencia desleal, Celso, que viene de fuera, ¿cómo va eso? A pesar de que ahora se extendió el decreto hasta mediados de año, pero se redujo el número de productos que están objeto de exoneración, en fin. Sí, bueno, y le colocaron un 10%, tienen como un arancel del 10%. Eso nos va a ayudar a la producción interna, sin duda alguna. Yo creo que la inflación la vamos a combatir es con producción interna. Realmente estamos convencidos de eso, pero el contrabando sí, porque luego tienes un problema de salud, problema que no tienen permiso sanitario, hay productos falsos, dicho también por empresarios de Colombia, harinas precocidas falsas, arroz. Y entonces tú no sabes que pueda tener esos paquetes de bebidas, y entonces hay que tener mucho cuidado. Control luego de ofertas engañosas, porque tienes 900 cc o 900 mililitros, y entonces el consumidor tiene que saber realmente qué comparar. La proteína animal, aquí a lo mejor la ley te indica 16% proteína animal, a lo mejor en salchichas ellos tienen 6%, o sea, el consumidor tiene que tener también una vista, y tiene que estar claro de lo que está comprando, porque cree que se está abaratando, está haciéndose un ahorro, pero a lo mejor no está comprando el mismo producto similar. Pasa con las margarinas y con otros. Venezuela tiene unos estándares de la producción de alimentos de países ricos, ¿sabes? Y eso también hay que revisarlo. Podemos hacer unos alimentos tal vez un poco más económicos. Luego el tema impositivo, que he escuchado la industria hablar, que pecha hasta un 15% en alimentos. No, el tema que hay de los impuestos municipales, que son muy serios. Bueno, hay un proyecto de ley de armonización tributaria, pero no termina todavía de salir. Así es, porque había un libertinaje de alcaldes, cada quien cobraba lo que quisiera. Siguen cobrando. El tema también de los permisos de bomberos cuando van por metro cuadrado, pero bueno, pero realmente esperanzado que este 2023... ¿Y el martillo del alcabal? Que confíen. Ese como... Se ha parado bastante, porque hay una nueva métodos de cómo tratar los alimentos, pero que confíen los venezolanos de que los productores, el sector primario está haciendo un gran esfuerzo para producir hechos en Venezuela y que realmente le gusta al venezolano. Celso, muchas gracias por toda la información que siempre nos ofreces y hoy particularmente bien interesante en esta apertura de año. Bueno, una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.